Bienvenidos a todos, hermanos y hermanas hispanohablantes. Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, estaba en medio de una conferencia clave sobre el conflicto actual, pero lo que ocurrió cuando fue presionado con ciertas preguntas dejó mucho más en evidencia de lo que se dijo. Tenemos que tener algo muy claro: Pete Hegseth es un tonto que evidentemente se ha emborrachado más de una vez en horario laboral. Pero eso no significa que sea demasiado tonto para conocer la verdad. La verdad de que Israel comenzó esta guerra, de que Israel nos arrastró a esta guerra y que Israel quiere continuar con esta guerra en contra de Irán como un pretexto para robar más territorio y causar más caos en la totalidad del Medio Oriente. Pete Hegseth sabe que esto es cierto, razón por la cual cuando se enfrentó a esta verdad, no tuvo más remedio que cancelar su conferencia de prensa abruptamente. En medio de ella se puede ver cómo se abotona la chaqueta y sale corriendo de una sala mientras que se formulan más preguntas, porque hay más preguntas que necesitan respuestas, pero no puede ser responsabilidad de Pete Hegseth porque simplemente colapsaría. Y eso es exactamente lo que vimos durante la mayor parte de la conferencia de prensa que dio Pete Hegseth. Quiero que le echemos un vistazo a algunos de estos clips antes de llegar al momento en el que huye. Colapsa y expone toda la verdad de este conflicto al negarse a admitirla. Pero lo que Pete Hegseth intentó manipular, decir o hacer pasar fue una de las cosas más estúpidas que he escuchado sobre el estrecho de Hormuz. Miren, por favor. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station supported by hundreds of fighter jets, helicopters, drones, and surveillance aircraft, providing 24/7 overwatch for peaceful commercial vessels, except Iran's, of course. Nuestro regalo para el mundo es volver a abrir el estrecho de Hormuz después de que nosotros mismos lo cerramos. Aunque en realidad no está abierto, todavía están disparando a buques estadounidenses. Los buques estadounidenses hacia Irán. Hubo ataques contra embarcaciones pequeñas en todo el estrecho. No está abierto, ni es libre, ni es divertido, ni todo el mundo está cantando Kumbaya y saludándose y disfrutando, porque no. Todo lo que está pasando es guerra y destrucción. Pero Pete Hegseth insiste en que lo que está pasando ahora es un regalo para el mundo, a pesar de que se le cuestiona sobre el alto el fuego, que no parece ser un alto el fuego, porque de nuevo todavía están luchando en el estrecho de Hormuz. Miren, por favor. Last 24 hours or so, Iran's fired at us, we fired at Iran. I'm just going to ask you more directly, is the ceasefire over? No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And we said we would defend and defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that, and ultimately, the president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire, but certainly we would urge Iran to be... Así que Pete Hegseth dice que es nuestro regalo para el mundo que el estrecho de Hormuz está abierto, aunque realmente no lo esté, y que el hecho de que no está abierto no constituye ninguna interrupción en el alto el fuego, lo que significa que Donald Trump simplemente ha capitulado y se ha rendido por completo. Y como profundizaremos un poco más adelante cuando analicemos a Pete Hegseth huyendo en un segundo, tampoco hay un alto el fuego completamente porque Israel sigue bombardeando al sur del Líbano, y Donald Trump es tan débil que no se va a enfrentar a Israel. Y Donald Trump también es tan débil que ha capitulado en el estrecho. Y hablando de capitulación, a Pete Hegseth se le preguntó sobre la capitulación de Donald Trump y simplemente no tuvo una respuesta lo suficientemente buena. On the first day of this conflict, President Trump addressed the Iranian people directly and said, "When we're finished, take over your government. It'll be yours to take." And then on the seventh day of the conflict, in a Truth Social post, the president said, quote, "There will be no deal with Iran except, all caps, exclamation mark, unconditional surrender." What happens to that pledge to the Iranians? And when did the president decide to capitulate on his demand for unconditional surrender? Well, James, I wouldn't, you started out nicely, but you ended exactly where we knew you would end. The president hasn't capitulated on anything. ¿Cómo es que Donald Trump tiene las cartas en sus manos? ¿Qué concesión política o militar hemos obtenido de esta guerra? Donald Trump afirma que la Armada de Irán tiene 1000 años de antigüedad, pero que la hemos destruido y que eso es una victoria enorme. Y ese mismo argumento es aplicable a su fuerza aérea. Donald Trump dice que es vieja como el demonio, pero que aparentemente la hemos destruido. Pero ¿por qué importaría eso si es vieja y no puede luchar de ninguna manera real? Nada de esto tiene sentido realmente.
Todos los argumentos que nos ofrecen son simplemente, de manera flagrante y patente, falsos. Donald Trump sí cede. Donald Trump sí capitula. Donald Trump no tiene las cartas. La persona que las tiene es Benjamin Netanyahu y es por eso que Pete Hegseth literalmente destruyó la rueda de prensa y huyó cuando fue presionado. With Zero Hedge, in recent weeks, both Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Israel's head of Mossad have stated their intent not to cease combat with the Iranians. Netanyahu put this on Twitter. Israel's head of Mossad said Israel's goals are not finished until the Iranian government collapses. And so they're referring to the government that President Trump has brokered a ceasefire with and is working on a lasting peace in the region with. And so that's, you know, something many Americans, especially American farmers, are hoping he does get to a lasting peace. And so if President Trump is successful in that and the Israelis are explicitly stating their intent to continue fighting at a later date, how can you ensure America doesn't get roped back into a war if that comes? And secondly, with Netanyahu comfortable tweeting something like that out, and also Netanyahu has continued bombing Lebanon despite President Trump I would explicitly say your telling him not question is to. based on the false premise that somehow President Trump is being pulled in by Prime Minister Netanyahu to any of these actions. And that's where you're going. Just to be clear, President Trump has led at every step of this based on his view of American interest and America first. And we're grateful that Israelis have been very capable partners at many steps of this. And they may have some objectives at times that are slightly different than ours. But there's only one hand on the wheel ultimately directing this, whether it's Project Freedom or previously Operation Epic Fury, and it's President Trump. So we're grateful for their input, their insights, the existential nature of the threat they face from an Iranian bomb, the capabilities that they can bring to that, but ultimately the coordination will happen with the leadership of President Trump. Thank you very much. I appreciate it. Seamos muy claros sobre una cosa. Israel no quiere que esta guerra termine. Israel necesita esta guerra para todas las otras guerras que está comenzando. Esta guerra es un pretexto para entrar en el Líbano, afirmando que están aniquilando a Hezbollah e iniciar otro conflicto, diciendo que se sienten amenazados o que en realidad solo están actuando en defensa, que esto es un ataque preventivo defensivo. A Israel le encantan estos ataques preventivos. La guerra de Irán fue supuestamente un ataque preventivo. Bueno, llevamos más de 60 días. ¿Qué han logrado? ¿Qué estábamos previniendo? Parece que ha salido más de ello, pero Israel realmente necesita el caos en la región para esta expansión territorial ilegal. Ese es el objetivo, esa es la meta, y por eso decir que sus objetivos son ligeramente diferentes a los nuestros es absurdo. Sus objetivos son completamente diferentes a los nuestros. Los objetivos del gobierno estadounidense deberían de ser proteger a los estadounidenses, no enviar miles de millones de dólares a israelíes que son violentos por naturaleza en la región y quieren destruir a todas las poblaciones que los rodean. No quieren ver el éxodo masivo de palestinos fuera de Gaza y que se están apoderando de Cisjordania de manera ilegal, bajo el derecho internacional e inmoralmente. Estas son personas que quieren ver a los palestinos. En grandes mayorías quieren el desplazamiento de los palestinos. Una amplia mayoría de los israelíes cree que no hay inocentes en Gaza, ni siquiera niños, y dicen que no hay inocentes por una amplia mayoría. Ese no es un grupo de personas con objetivos diferentes a los nuestros. Se trata de un gobierno secular y un grupo secular de votantes, muy claramente secular, seamos claros, cuyos objetivos son el genocidio. Genocidios que ya han llevado a cabo y se seguirán perpetrando. Así que no es que los objetivos sean ligeramente diferentes, son completamente distintos y es por eso que Pete Hegseth no quiso responder a esa pregunta. Es por eso que esa fue la pregunta que llevó a cancelar abruptamente su conferencia de prensa, cerrar todo y salir corriendo. Porque esa es una verdad que Pete Hegseth no quiere enfrentar. El hecho de que está trabajando en nombre de Israel y que sus intereses no se alinean con los nuestros. No existe ningún interés estadounidense que deba de llevarnos a una guerra externa que nos ha costado cientos de miles de millones de dólares, que nos ha costado 13 vidas de estadounidenses y que tiene a cientos de estadounidenses heridos. En realidad no sabemos el número exacto en este momento, pero ¿cómo lo sabríamos? El gobierno estadounidense nos miente todos los días. Pete Hegseth acaba de mentir allí diciendo que nuestros intereses están mayoritariamente aliados con los de Israel. No lo están. No tenemos intereses similares a los de Israel. Eso no es cierto porque los objetivos de Israel en este conflicto no son impedir que tenga un arma nuclear. Si así fuera, no habríamos estado ni de cerca de lograr ese objetivo. Nuevos informes de inteligencia dicen que debería de decir Irán, todavía está a una distancia de 9 a 12 meses
siquiera de desarrollar un arma nuclear, la cual por supuesto bajo el acuerdo nuclear con el presidente Barack Obama no querían desarrollar y no lo hicieron antes de que Donald Trump comenzara con sus ataques el año pasado. No había inteligencia que sugiriera que eso era lo que Irán quería hacer, ninguna. Así que no hay objetivos que Israel persiga que se alineen de ninguna manera, de ninguna forma con la política y los objetivos de nuestra nación. Y si quieren hablar de armas nucleares, de hecho hay algunos informes que considero sumamente importantes sobre Israel y sus armas nucleares, sobre las cuales no se permiten hacer preguntas, de los que creo que deberíamos hablar aquí mismo. John Hudson informa lo siguiente. Y esto es una primicia. Más de 2 docenas de demócratas de la Cámara de Representantes están presionando a la administración de Donald Trump para que reconozca públicamente el programa de armas nucleares no declarado de Israel. Una medida que abandonaría décadas de política estadounidense, pero confirmaría lo que, bueno, ha sido un secreto a voces de inteligencia entre los funcionarios desde finales de la década de 1960. Las preguntas son, ¿qué capacidad de armamento nuclear tiene Israel? Por favor, proporcionen información sobre cualquier sistema de armas nucleares que Israel despliegue, incluyendo ojivas y lanzadores, con respecto a la capacidad de producción de material fisionable. ¿Posee Israel actualmente capacidades de enriquecimiento? ¿Y a qué nivel? Se podría argumentar fácilmente que el hecho de que Israel tenga armas nucleares podría ser lo más aterrador que sucede en la región, dado el hecho de que Israel fue capaz de amenazar a Donald Trump para que entrara en una guerra con Irán en la que no necesitábamos estar. Entonces, si fueron capaces de hacer eso, fue debido a la amenaza de una guerra nuclear que ellos iban a iniciar, que iban a empezar a lanzar armas nucleares sobre Irán. O sea, esa es la amenaza que arrastró a Donald Trump a esta guerra, porque eso es lo que se ha informado sobre las amenazas que Benjamin Netanyahu ha hecho a otros presidentes estadounidenses, diciendo que si no se involucraban en su guerra o en cualquiera de sus guerras, entonces él comenzaría a usar armas nucleares, y eso nos pone en un peligro mucho mayor. Eso nos sitúa más cerca de un estallido de una guerra nuclear que cualquier otra cosa que esté sucediendo en Irán en este momento. Esa es simplemente la verdad. Israel amenazando con sus armas nucleares, las cuales sí tiene, por cierto, y es una locura que no se nos permita o que no se les permita a la ONU monitorear o realizar ninguna investigación sobre esas armas nucleares, que no se nos permita saber de ellas ni hablar de ellas. No se permite ningún tipo de control, no hay ninguna supervisión. Esto es una locura, ¿verdad? Y decir que eso no es una amenaza mayor, sí que es una amenaza mayor. ¿Cómo no va a ser una amenaza mayor si están usando activamente su arsenal nuclear como una amenaza, como algo para presionar al presidente de los Estados Unidos y obligarlo a involucrarse en otra guerra? Eso es aterrador y es algo que ciertamente necesita ser denunciado aún más. Pero bueno amigos, por mi parte eso sería todo. Yo cumplí con mi misión, que es informarlos como lo hago absolutamente todos los días. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, les gusta saber exactamente qué está pasando en el país, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.